Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en esta mañana del 21 de abril del año 2021 y faltan aproximadamente 6 minutos para las 6 de la mañana y vamos a empezar con la revisión de este segundo capítulo del libro El mensaje de las lágrimas de Alba Payas, una guía para superar la pérdida de un ser querido, y la editorial Spyros. La impresión o revisión que estamos viendo es la correspondiente a el año 2020 y es la segunda reimpresión aquí en México. Este libro hay que recordar que se editó, su primera edición impresa fue en el año 2014 en España. En el 2016 se imprimió por primera vez aquí en México y esta es la segunda reimpresión. ¿Qué vamos a encontrar en este segundo capítulo? Pues los subtemas de este capítulo se llama como tal una experiencia por vivir o un problema por resolver. Y aquí encontramos los subtemas de el sufrimiento en el duelo, necesario e innecesario, duelo y medicación, y tiene fases el duelo. Prácticamente vamos a abordar aquí lo que son algunos aspectos teóricos del duelo, acerca de los sentimientos y emociones que podemos encontrar en forma general, y también vienen algunas notas de la terapeuta o la escritora y así como algunos pensamientos y poemas. Y bueno, pues vamos a empezar con este capítulo. Cuando estás en duelo, sientes que no podrás recuperarte nunca. Los demás quieren verte bien enseguida. Te sientes vulnerable, solo e incomprendido. Los familiares quieren ayudarte, diciéndote que tienes que ser fuerte. Te preguntas continuamente, ¿por qué? Los amigos te dicen que te distraigas. No controlas las lágrimas. Algunas amistades te evitan. Te sientes incapaz de hacer cosas que antes hacías. El doctor quiere darte medicación. Puedes sentirte enfadado y culpable por sentirte muy enfadado. Te cuestionas tu fe. Te planteas muchos y sí. La gente te da consejos inútiles. Te encuentras físicamente mal. Capítulo 2. Pregunta. Una experiencia por vivir o un problema por resolver. Estás de duelo. Sientes que el dolor te supera. Te preguntas si lo que te está pasando es real o todo es una pesadilla de la que despertarás para volver a estar con ese ser querido. ¿Por qué me ha pasado eso a mí?, te preguntas. Te repites una vez y otra, pero tampoco tienes claro a quién diriges esa pregunta. Puede que te sientas confuso, enfadado o culpable por lo ocurrido. Los tendría que haber. ¿Por qué no hice? Y sí, llenan tu mente. Te hacen daño. O tal vez no pudiste despedirte y tu corazón se rompe por el dolor de tantas cosas que han quedado sin decir. Te duele el estómago y las articulaciones, los brazos y las piernas te pesan, te cuesta dormir y ese nudo en la garganta hace que comer sea muy difícil. Si ha pasado poco tiempo desde la pérdida, seguramente te identificas con lo que acabo de describir. Si hace más tiempo, es posible que recuerdes así aquellos primeros días. Todos estos pensamientos, sentimientos, comportamientos y síntomas físicos se denominan respuestas o afrontamientos de duelo. Los expertos pensamos que son maneras naturales como las respondemos todos los seres humanos cuando vivimos una pérdida a la separación de un ser querido. Nadie puede escapar de la experiencia vital que se produce.
siempre que se rompen los vínculos afectivos. Si no queremos vivir el proceso tan desagradable que supone el sufrimiento por la desaparición de personas significativas de nuestra vida, tendríamos que evitar relacionarnos. Así nos lo recuerda el psicólogo y filósofo alemán Erich Fromm, que en sus palabras nos dice: si quieres evitar el dolor del duelo, el precio que tendrás que pagar es el de estar totalmente desvinculado de los demás y por lo tanto excluido de toda posibilidad de experimentar la felicidad. Erich Fromm. Continúa la autora. Y si, así serenamente y desde la reflexión, nos decimos que sí, que no estamos dispuestos a pagar ese precio, porque a pesar del dolor y de la añoranza, ha valido la pena disfrutar de la relación, y puestos a elegir muchos de nosotros, no todos, preferimos haber vivido ese tiempo de relación con ese ser querido a no haberlo tenido. Dicho esto, seguimos los mismos sentimientos difíciles de añoranza, tristeza, desesperanza, culpa. Todo sigue exactamente igual. El agradecimiento que sentimos por el tiempo vivido no apacigua el sufrimiento. Podemos ponerle nombre, incluso aceptar que es natural y humano. Pero, ¿qué más? ¿Qué te toca hacer ahora? Tengo apendicitis y me lo dicen. Me explican que el dolor es una señal asociada a la enfermedad, y lo entiendo. Pero entenderlo no me cura ni aliviará la intensidad del dolor. O me operan o la infección me matará. Con el duelo ocurre lo mismo. O hacemos algo o nos morimos. Y las personas en duelo tienen muchas maneras de morir. La depresión, el aislamiento, la desesperanza, la ira, forman parte de lo que llamamos un duelo complicado. Si no queremos acabar así, tenemos que hacer algo para aliviar el dolor emocional y físico. Pero, ¿por qué te duele tanto? ¿Cómo vivir esa experiencia dolorosa? Notas del terapeuta. La teoría de la vinculación. Todos los seres humanos necesitamos relaciones que nos vinculen con otras personas a fin de crecer y desarrollarnos plenamente. Desde el mismo momento del nacimiento buscamos el contacto con nuestros referentes adultos y creamos un vínculo que nos servirá como base de seguridad. Ese referente nos proporcionará la confianza y la autoestima necesarias para desarrollar las competencias que nos servirán para crecer. Desde los primeros años de vida nos vemos reflejados en la mirada de nuestros padres o de los adultos que nos cuidan, y a partir de esa imagen de la que recibimos en las múltiples transacciones con las personas que nos rodean, construimos un mundo interior de sentimientos, pensamientos, creencias y valores que conformarán nuestra personalidad. Un edificio de creencias nucleares sobre la que organizaremos el sentido de todas las experiencias de la vida y que determinará nuestras respuestas a esas experiencias en el futuro. Como adultos, soy valioso, debo esforzarme para ser querido, hay personas que me quieren, el mundo es un lugar seguro, no puedo pedir ayuda a nadie, está ahí para mí. Los expertos que investigan y escriben sobre la importancia de las primeras vinculaciones en la infancia señalan que esas relaciones resultan significativas para toda la vida. Las teorías sobre la vinculación desarrolladas en Inglaterra en la década de 1960 fomentaron cambios notables en el trato hacia los niños. Como consecuencia de esos estudios, por ejemplo, se decidió abolir todas aquellas instituciones denominadas orfanatos,
en las que no existían referentes adultos estables y conscientes. Además, se tomó la decisión de recomendar que los niños integrados en hospitales estuviesen acompañados de personas adultas de su familia, ya que forman parte indispensable del proceso de recuperación de una enfermedad. La necesidad fundamental de todo ser humano es la de amar y sentirse amado hasta el final de la vida. La necesidad fundamental de todo ser humano, la primera, la superior, sin la cual no podríamos sobrevivir emocionalmente, es la de amar y sentirnos amados hasta el final de nuestras vidas. Nada es tan importante como las relaciones. Sentirnos querido es lo que nos sostiene ante cualquier infortunio. Sin amor ni relaciones humanas, la vida no tiene ningún sentido. Una mirada afectuosa, una mano tendida, una palabra de aliento. Ese es el terreno en el que arraiga nuestra identidad, en el que se desarrolla la confianza en nosotros mismos. Crece el intelecto, se construyen nuestras emociones y se configura el sentido de nuestro cuerpo. No es extrañar, por tanto, que cuando perdemos a alguna de esas personas importantes, nuestro mundo interior se desmorone, lo que provoca mucho dolor. Pregunta: ¿qué es entonces eso que llamamos duelo? Respuesta: una respuesta natural a un acontecimiento natural que nos afecta a diferentes niveles: físico, emocional, intelectual, racional, conductual y espiritual. El duelo: una respuesta natural a un acontecimiento natural. Todos estos síntomas, que pueden parecer abrumadores, se denominan reacciones normales de duelo. Entre los expertos existe el consenso de que esas reacciones forman parte indisoluble de la experiencia natural de la separación y la pérdida, y que es preciso vivirlas. Aquí lo que viene es un cuadro dividido en 4 apartados. En el apartado superior izquierdo vamos a encontrar lo que son respuestas físicas, las cuales incluyen el agotamiento, el insomnio, la dificultad para respirar, la boca seca, dolor en la mandíbula, pérdida de apetito, dolores abdominales, dolor de cabeza y dolores en las articulaciones. Sobre la división superior derecha, se llama respuestas emocionales y dice que estas respuestas serían la tristeza, enojo, enfado y rabia, desesperación, miedo, deseos de venganza, culpa, irritabilidad, desasosiego, soledad, ansiedad, confusión y vulnerabilidad y añoranza. Ahora, en el inferior izquierdo tenemos las respuestas mentales, que son la confusión, descrecimiento, incapacidad para concentrarse, pérdida de capacidad intelectual, quedarse en blanco, creencias sobre el sufrimiento, no puedo soltarme, me estoy volviendo loco, tiraré hacia adelante como sea, y pensamientos obsesivos como son: ¿y si? ¿Si hubiera? ¿Si no hubiera? Ahora, en el cuadrante inferior derecho tenemos respuestas conductuales, las cuales son apatía, desgana, hiperactividad, trabajar mucho, mantenerse ocupado, incapacidad de estar solo, aislamiento, olvidarse de las cosas, buscar a la persona, soñar con ella o él, sentir su presencia, visitar lugares de recuerdos o evitarlos, atesorar objetos de recuerdo. Y bueno, aquí después de este
cuadro, continúa la autora, dice, aunque leamos, escuchemos e incluso entendamos todo esto, cuando nos encontramos en la vida real con una persona sumida en el duelo, que sufre y expresa sus sentimientos de malestar, acostumbramos a escucharla y a consolarla al principio. Pero cuando llevamos días, semanas o meses así, desde nuestra impotencia al no saber cómo responder al sufrimiento del otro, acabamos sugiriéndole, ¿por qué no vas al médico? Tendrías que tomar algo. Esto te está haciendo demasiado daño. En otras ocasiones somos nosotros mismos los que, incapaces de vivir tanto dolor, pedimos ayuda farmacológica al médico de cabecera. El sufrimiento en el duelo. ¿Necesario o innecesario? Dice una frase. Por favor, doctor, quíteme la medicación. Necesito sentir la muerte de mi hijo. Ahora no siento nada y soy como un zombi. Una pregunta que planteo a menudo a las personas a las que acompaño es, si existiese una pastilla que eliminase todo tu sufrimiento, toda la sintomatología que sientes ahora mismo, que hiciese que no sintieras nada, ¿te la tomarías? He hecho esta pregunta muchísimas veces y después de un breve silencio, la mayoría niega con la cabeza y dice no. No se tomarán la pastilla. Cuando les pregunto por qué, después de un momento de reflexión, responden cosas así. Si no notase nada, me sentiría como una piedra. No sé cómo expresarlo, pero sentir dolor me hace ver que soy humano. Si no sintiese añoranza y tristeza, sería como si no la quisiera, como si no me importase su muerte. Aunque me duele mucho, me siento conectada con ella. Es como si a través del dolor pudiese seguir siendo su padre. La mayoría de las personas en duelo perciben que en la aceptación del dolor hay algo importante, que vivir las emociones de la pérdida tiene un sentido. Aunque no encuentren palabras para describirlo, la sintomatología es normal, natural y humana, y además parece mostrarnos algo que tiene un valor. Es importante añadir que existe un pequeño porcentaje que afirma que sí tomaría esa pastilla. En general se trata de personas que han perdido a un ser querido muy reciente, que se encuentran en estado de choque o que acumulan una serie de pérdidas no elaboradas y a las que el sufrimiento ya les resulta del todo insoportable. Sigamos explorando juntos. ¿Qué opinas de las siguientes dos historias? Primera historia. Hace 6 meses que José perdió a su mujer después de 6 años de matrimonio. No ha dejado de trabajar. Dice que está bien. Ha sacado de casa todos los recuerdos, la ropa y las fotos. Y ha pedido a la familia que no mencione su nombre porque eso lo ayuda. Nunca habla de lo ocurrido. Nadie le ha visto llorar. Segunda historia. Hace 6 meses que Ramón perdió a su mujer después de 6 años de matrimonio. Ha dejado de trabajar porque dice que no se ve con ánimos. Se encuentra muy triste y habla a menudo de lo ocurrido. Ha pedido a todo el mundo que por favor le hablen de su mujer. Dicen que eso le ayuda. En casa tiene un rincón con los objetos más queridos por ella. Le gusta pasearse por lugares que le atraen recuerdos y llora a menudo. Pregunta: ¿qué opinas?
¿Quién crees que está viviendo un proceso más saludable? Da que pensar, ¿verdad? ¿Qué es para ti un buen duelo? ¿Qué es un duelo normal? ¿Cuándo se suprime la sintomatología incómoda? ¿La persona está haciendo un buen duelo? ¿La ausencia de sufrimiento significa que el duelo ya ha pasado? Cuando hablamos de dolor físico, la respuesta es clara. Si tienes una apendicitis, la función del dolor es advertir de la infección, una alarma sin la cual ésta se extendería y acabaría por destruirte. Por tanto, suprimir el dolor y anestesiarlo no resuelve el problema. La infección continúa. Calmar el dolor es necesario, pero si no va acompañado de una cura para la infección, puede resultar incluso peligroso. Si un médico, ante una apendicitis, recomendase únicamente analgésicos, ¿qué le diríamos? El duelo ocurre exactamente lo mismo. En el duelo ocurre exactamente lo mismo. La medicación analgésica por sí sola no cura el duelo. Es cierto que, continuando con el símil, existen estados víricos y heridas que se curan solas. El cuerpo tiene respuestas naturales del propio sistema que hacen que la infección, si es leve, remita sin tener que hacer nada esencial. El tiempo quizá cure esas heridas, pero cuando se trata de duelo, ¿es cierto que el tiempo lo cura todo? Es verdad que solo con la ayuda de la medicación para aliviar el dolor y que pase el tiempo podemos superar la muerte de un ser querido. Duelo y medicación. Hace 20 años que se suicidó mi hijo. Inmediatamente después de su muerte, me derivaron a una unidad de psiquiatría, en la que me recetaron ansiolíticos y antidepresivos. Aquellos años los pasé en las nubes. Sabía que necesitaba ayuda y que con la medicación no avanzaba. Las visitas al psiquiatra eran muy cortas. No había tiempo para expresar nada. Solo para un ¿cómo vas? Y para aumentar o reducir la medicación. Lo dejé. El médico me dijo que caería en una depresión y en ideas suicidas. Más tarde me derivaron a otro psiquiatra. Las visitas eran más largas. Parecía más interesado en indagar sobre mi infancia que en saber cómo era mi hijo. Yo necesitaba que me preguntasen por él, pero cada vez que intentaba hablar de su muerte, de mi culpa, de mi desesperanza, el tema se redirigía hacia mi pasado. Hasta que empecé a participar en un grupo de apoyo para personas en proceso de duelo, no me di cuenta de que era solo eso lo que me pasaba, que estaba en duelo y que mostrar mis sentimientos no era patológico, no era una enfermedad mental. Lo único que necesitaba era que me diesen permiso para mostrar mi dolor, hablar de mi hijo y expresar mi enfado y llorar su muerte. El sufrimiento de tu pérdida. Como una brújula, te orienta señalando a dónde debes dirigir tu mirada. Si lo callas anestesiándolo o suprimiéndolo, la herida emocional seguirá abierta y tu duelo continuará sin resolverse. Si solo aliviamos el sufrimiento, la herida mal cerrada seguirá supurando. Los síntomas del duelo señalan cuestiones que debemos elaborar, atender, observar y mirar con detenimiento. Las veremos más adelante. Suprimir el dolor sin realizar este trabajo podría llevarnos a hacerlo crónico. Es lo que ocurre cuando se sobremedican las vivencias del duelo. La medicación puede paliar y mitigar las sensaciones desagradables, pero en ningún caso puede resolver el duelo. Es importante recordar algunos datos sobre el consumo de antidepresivos.
Los antidepresivos se han convertido en el tercer producto farmacéutico más vendido en todo el mundo. Los estudios realizados hasta la fecha sobre su eficacia demuestran con claridad que son útiles en depresiones severas para personas afectadas intensamente por la depresión con una alta incapacidad para la vida diaria, afectiva y funcional. En esos casos, la prescripción de antidepresivos mejora de manera sustancial la experiencia de las personas. Los estudios también coinciden en que su eficacia en casos leves está por ser demostrada. No hay mejoras sustanciales y los beneficios son generalmente imperceptibles. A pesar de esa evidencia, 50% de las prescripciones de antidepresivos en atención primaria se da a personas que no cumplen los requisitos necesarios para establecer un criterio psiquiátrico. El problema de disponer de tratamientos antidepresivos a personas en proceso de duelo de manera indiscriminada y por la única razón de que están experimentando dolor emocional no es solo que los pacientes pueden padecer efectos secundarios adversos, lo que denominamos iatrogenia medicamentosa. El problema añadido es que se considera patológica una situación emocional normal que puede ser más o menos desagradable, pero que resulta legítima, humana y adaptativa, y que parece desde el punto de vista psicológico y emocional necesaria. Muchos profesionales de la medicina advierten del problema de sobremedicar situaciones de la vida cotidiana incómodas pero naturales. La jubilación, una separación, una pérdida laboral. Al medicalizar pérdidas naturales de la vida, estamos, advierten los expertos, quitando al individuo la responsabilidad de su proceso de adaptación y de sus emociones, que pasan a ser gestionadas por un médico a través de la prescripción de fármacos antidepresivos, fomentando así el papel pasivo del enfermo ante las sacudidas propias de la vida. En muchos casos, esos pacientes acaban consultando al médico por sistema y toman medicación siempre que se encuentran en una situación de aflicción o estrés emocional. Las personas en proceso de duelo que presentan niveles elevados de angustia, agitación y dificultades para dormir pueden beneficiarse de una medicación de antidepresivos o ansiolíticos siempre prescritos durante un espacio de tiempo breve. En caso de que el proceso de duelo se complique, cosa que solo puede determinarse a partir de los 6 meses de la pérdida, el profesional debe prescribir la medicación recomendando que se acompañe de un apoyo terapéutico especializado en duelo. En resumen, si estás de duelo y en manos de un médico te estás planteando la posibilidad de tomar ansiolíticos o antidepresivos. Recuerda los dos criterios que debes tener en cuenta en caso de que finalmente decidas tomarlo. Primero, es un apoyo transitorio, es decir, limitado en el tiempo con la perspectiva de que habrá que dejarlo. Segundo, es necesario que complementes con un apoyo terapéutico adicional, ya sea individual o en grupo. Si decides tomar medicación porque sientes que el dolor que vives es insoportable, es importante que adquieras el compromiso de pedir ayuda psicológica, ya sea en grupo de duelo o con un soporte más individual con un experto. Además, concédete un tiempo, unos meses después de los cuales intentarás reducir la medicación hasta prescindir de ella. Recuerda que tomar medicación inadecuada en situaciones de pérdida y de duelo puede contribuir a la cronificación del proceso. Todo lo expuesto se refiere a los ansiolíticos y a los antidepresivos, no al apoyo puntual con medicación para poder dormir, que en ocasiones resulta necesario, sobre todo en los primeros días posteriores a la pérdida. Dormir es indispensable para la salud emocional y en caso de insomnio persistente, la persona puede beneficiarse de un apoyo farmacéutico
a fin de reposar y recuperar las defensas naturales como un sueño saludable. Es importante que las personas que ya toman medicación prescrita por otras condiciones médicas previas al duelo consulten con su médico. No dejes ninguna medicación sin hablarlo antes con tu médico. Notas del terapeuta. Diferencia entre duelo y depresión. La depresión severa es una enfermedad importante que afecta a las personas en su manera de pensar y sentir, con muchos sentimientos de tristeza y pérdida de interés en actividades que anteriormente resultaban placenteras. Es una enfermedad grave que requiere tratamiento a largo plazo en los primeros meses después de la pérdida de un ser querido. Es importante diferenciar entre el duelo normal y un diagnóstico de depresión severa. El duelo es un proceso natural e individual y comparte algunos rasgos parecidos a la depresión, como la tristeza, el abatimiento, la desgana y el desinterés por actividades habituales que se realizaban anteriormente. Pero la depresión y el duelo se diferencian en aspectos importantes. En el duelo, los sentimientos difíciles aparecen como olas mezcladas con momentos positivos, recuerdos agradables de la persona fallecida. En la depresión, el humor y las ideas son constantemente negativas. En el duelo, la autoestima está normalmente preservada. En la depresión severa, los sentimientos de inutilidad, incapacidad y baja autoestima son recurrentes. Aunque es común en un estado depresivo, en el duelo, es importante no confundirlo con una depresión mayor. Con el tiempo, el duelo puede precipitar una depresión mayor en colectivos vulnerables. Pregunta: ¿tiene fases el duelo? Muchos autores afirman que el proceso de pérdida, ya sea por enfermedad, muerte o cualquier otra situación, se vive en diferentes etapas. Esta idea fue popular entre los expertos durante muchas décadas. Después se criticó y se rebatió. Ahora encontramos profesionales que están de acuerdo con ella y otros que se muestran en contra. La primera autora, y sin duda la más conocida, que habló sobre cómo afrontamos la muerte fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que describió 5 etapas, las cuales son negación, ira, pacto, depresión y aceptación. En su libro sobre la muerte y los moribundos, publicados en el año 1969, tuvo un impacto espectacular. Se vendieron millones de ejemplares, un bestseller. En aquel momento el tema de la muerte era totalmente tabú. En Estados Unidos se hablaba por entonces de novedosos tratamientos de longevidad. Los primeros trasplantes de corazón habían sido un éxito y los avances en medicina hacían prever que la esperanza de vida aumentaría hasta límites insospechados. La osadía de hablar abiertamente sobre la muerte sorprendió a mucha gente. El libro incluía testimonios de enfermos al final de su vida que expresaban su soledad, sus necesidades emocionales y el aislamiento al que se veían sometidos. Era además una denuncia contra una medicina deshumanizada que no otorgaba ningún valor a la vida afectiva de los pacientes. Era preciso curar la enfermedad por todos los medios. El aferramiento terapéutico, es decir, el uso de tratamientos agresivos hasta el último momento, era una situación común a todos los enfermos terminales, y la persona en sus dimensiones emocionales, espirituales y sociales no era tomada en cuenta. Los pacientes eran agudos hasta que morían. No existía el concepto de cuidados paliativos ni de atención al final de la vida, ni tampoco se contemplaba la necesidad de apoyo psicológico, espiritual o emocional. La idea de que podía existir una etapa
de final de la vida sobre la cual la medicina tenía mucho que decir y proponer no era del gusto de la mayoría de los profesionales. El médico está para curar. Esa es su única función. El siguiente texto refleja la situación en aquella época en la mayoría de los hospitales. El texto dice lo siguiente: a mi médico y a mis enfermeras. En el tiempo que llevo aquí he aprendido muy rápido qué quieren de mí. Quieren verme sonriente y limpio, que sea amable y que no haga mucho ruido, que oculte lo que siento y no hable lo que pienso, que coma cuando me lo digan, que me duerma cuando es la hora y que siga las normas de su hospital. Pero, ¿quién se ha preocupado de saber qué es lo que quiero yo? Si intento decirlo, huyen, cambian de tema o me dicen que estoy progresando y que no hable de cosas tristes y me dan un tranquilizante para que me duerma y no moleste. Sé que hacen todo lo posible por mantenerme con vida, pero ¿eso es lo que quiero yo? Hay muchas cosas muy terribles que la muerte, el aislamiento. Hay muchas cosas más terribles que la muerte, el aislamiento y la desesperanza. Por favor, lo que yo les pido es que hagan todo lo posible para que tenga una buena muerte. Es todo lo que deseo de ustedes. Siéntense a mi lado y escuchen. No me obliguen a comer ni a beber, no más tratamientos inútiles. Solo sé que no quiero estar solo, poder hablar de mis miedos, de mi vida y de mi muerte, y sobre todo sentir que aún puedo amar y sentirme amado hasta mi último momento. Termina el escrito. Actualmente la situación ha mejorado bastante, sobre todo en los países más desarrollados. A pesar de todo, el testimonio anterior puede resultar familiar en ciertos hospitales donde los cuidados paliativos no han avanzado demasiado. Las tesis sobre fases que la doctora Kubler-Ross defendía era de fácil argumentación. Después de escuchar a muchos pacientes y sus familiares, tuvo la fantástica intuición de que las personas afrontáramos las pérdidas con respuestas afectivas y psicológicas muy parecidas y con función psicológica importante. Las identificó, les puso nombre y señaló que parecían seguir una progresión. Todo el mundo se sintió identificado. Era un modelo claro, comprensible y sencillo, aplicable a cualquier situación de pérdida, incluso si lo único que has perdido son las llaves de la casa. Veamos este ejemplo. Primero, negación. No encuentras las llaves en ninguna parte. Registras en tu bolso o tus bolsillos por tercera o cuarta vez. Es evidente que no están, pero vuelves a vaciarlos y a comprobarlo por enésima vez. Inspeccionas el abrigo una y otra vez. No, no puede ser. Segunda fase, ira. Te enfadas contigo mismo. ¿Cómo es posible que las haya perdido? Te dices de todo. Despistado, inútil. ¿Dónde tengo la cabeza? También te enfadas con quienes tienes al lado. Es otra posibilidad. Te las di a ti. Tercera fase, pacto. Si las encuentro, prometo prestar más atención y te dices para tus adentros. Iré más despacio. Me organizaré mejor. Haré una copia y la guardaré en un lugar seguro. Nunca más volverá a pasarme esto. Cuarta etapa. Depresión. No hay nada que hacer. No están. No podrás entrar en casa. Es así. Las energías te abandonan. El enfado se disipa. Te invade el desánimo. Quinta etapa. Aceptación. Bueno, no sirve de nada seguir lamentándose. La situación es la que es.
Eres un despistado o una despistada, pero quejarte y seguir dándole vueltas no arreglará nada. Hay que hacer algo. Te organizas para resolver el tema. Termina el ejemplo. Piensa en otras pérdidas y verás que el modelo se aplica del mismo modo. Este modelo ha sido muy popular durante muchos años, pero ya no lo utilizamos. Aunque nos identificamos con esas reacciones, la realidad es que se superponen. A veces pasamos de la ira a la aceptación y al día siguiente volvemos a estar enfadados. Tampoco es cierto que ante las pérdidas acabemos siempre con la aceptación. En cualquier caso, ¿qué significa aceptar? Unos padres nunca podrán aceptar la pérdida de un hijo. Existen otros estudios que demuestran que sí existe una secuenciación en la manera de afrontar las pérdidas y que el modelo de la doctora Kubler-Ross funciona en muchos casos. Es posible que los estamentos sanitarios más ortodoxos no le hayan perdonado su vertiente más sobrenatural, el tema de la vida más allá de la muerte, del que tanto habla la doctora, no es del agrado de todo el mundo. A pesar de todo, seguimos sin tener un modelo único que explique cómo se superan las pérdidas importantes de la vida, que se puede generalizar y que sea aceptado por la comunidad científica de expertos en duelo. La propuesta que yo planteo, fruto de mi experiencia de 20 años acompañando a personas, es que el duelo tiene 4 fases, que se dan secuencialmente aunque a menudo se superponen entre ellas. Se trata de un proceso fluido y no rígido. Cualquier vida presenta estas dimensiones en mayor o menor medida. Y vivir la experiencia implica ponerles atención y aceptarlas todas. De hecho, este libro está escrito siguiendo esta guía muy comprensible y con ciertas similitudes con el modelo de la doctora Kubler-Ross. Aquí la primera fase que se denomina trauma y choque. La segunda es protección-negación. La cuarta, integración-conexión. Y la tercera, integración-negación. Y la cuarta, crecimiento y transformación. Cada una de estas etapas se van a abordar en un capítulo distinto. La primera, que es trauma y choque, en el capítulo 5. La segunda, de protección y negación, en el capítulo 6. La de integración y conexión en el capítulo 8. Y la crecimiento y transformación en el capítulo 9. Ahora nos dice la autora. Imagina la siguiente situación. Acabas de perder un brazo en un accidente. Te lo han amputado. Primera etapa. Trauma y choque. Te despiertas de la anestesia y no puedes creerlo. Piensas que estás soñando. Tienes que explicártelo muchas veces. Te olvidas constantemente de esa realidad y haces como si todavía tuvieses el brazo. Te sientes confuso y aturdido, en ocasiones esperas despertar de esa pesadilla. Segunda etapa. Protección-negación. Pasa un tiempo, sales de la irrealidad y empiezas a sentirte enfadado con los médicos, con tu familia, con todo el mundo. Todos tienen 2 brazos y tú no. ¿Cómo es posible? No quieres aceptarlo. No puedes aceptarlo. Te rebelas contra Dios y contra el mundo. ¡Qué injusticia! Te dices que hay maneras de resolverlo. Sueñas con tratamientos imposibles, con injertos milagrosos. Buscas a los responsables. Te planteas denunciar a los médicos o a los presuntos culpables de lo ocurrido. Te niegas a aceptar la realidad. No te miras en el espejo. No soportas tu imagen. Siguiente etapa. Integración, conexión. Poco a poco te vas reconciliando con lo sucedido. Te espera una vida entera sin ese brazo. Nunca habías valorado la importancia de tener ambos.
Ahora te sientes agradecido por lo que has tenido en el pasado y lamentas el futuro que no tendrás. Puedes poner palabras a las cosas que no volverás a hacer: tocar el piano, practicar determinados deportes, abrazar con todo tu cuerpo a tus seres queridos. Aceptas la dependencia que deberás vivir a partir de ese momento. Recuerdas todo lo que hacías antes y valoras cada vez más lo vivido con aquel brazo. Es como si fueses más consciente de tu identidad completa justamente ahora que la has perdido. A ratos estás triste y desanimado. Otras veces te sientes esperanzado con muchas ganas de seguir adelante. Empiezas a tolerar tu imagen, mírate en el espejo, ya no es tan duro. Vas desarrollando nuevos recursos para ser autónomo. Crecimiento y transformación. Ser manco forma parte de tu identidad como persona. Has desarrollado maneras de hacer y de integrar esa nueva realidad. Te has hecho más fuerte y a la vez más sensible a otras personas con discapacidad. Eres tolerante de las carencias de los demás. Posiblemente ya no juzgas tanto. No ocultas que te falta un brazo. No sientes que seas más inútil o menos que los demás. Lo que te ha pasado te ha abierto a otros valores y a otras maneras de vivir la vida. Aprecias más tus relaciones personales y los pequeños momentos especiales del día. Estás realizando cambios en los niveles racional y funcional. Experimentas también profundos cambios de actitud y hasta puede que espirituales. Te sientes con energía y con ganas de luchar por una vida distinta. Es un modelo que funciona bastante bien. No todas las personas viven ese estado inicial de aturdimiento y confusión si se trata de una muerte anticipada. Posiblemente no habrá tantos elementos traumáticos en cuyos casos la intensidad del choque será menor. Si tu abuelo o tu abuela fallecen después de una larga enfermedad y has podido despedirte, has tenido tiempo de estar con él o ella, darles cuidados, expresarles afecto y estar a su lado, en el momento de su muerte posiblemente no experimentarás el shock. Mucha pena, sí, evidentemente, pero no habrá elementos traumáticos. También hay muertes que no requieren estrategias de protección. Si la muerte era anticipada y esperada, y si la persona que atraviesa el duelo tiene cierta madurez y ya ha afrontado otras pérdidas anteriores, su tolerancia al dolor será más alta y posiblemente no necesitará desarrollar tantas respuestas de protección, negación. Todas las pérdidas deben pasar por una etapa de integración y una de crecimiento que reflejan al final del proceso.